Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jonathan, alumno de octavo semestre. Yo soy Liliana, alumna de octavo semestre de filosofía. Ambas somos de la Facultad de Acatlán. Este proyecto se titula Hijos del Salario Mínimo. En esta sección es apuntes disociados y en específico el capítulo de hoy es Jefa, me enamoré de un robot. Bueno, los temas que vamos a tocar tratan de las implicaciones que se dan en el uso sexual y sentimental de humanoides. Esto pensado en que cada vez tenemos un mayor acercamiento hacia estas nuevas tecnologías o estas IAs que simulan lo humano y pues se considera pertinente hacer una discusión sobre ello. Me enamoré de un robot, ya entiendo su rareza. Me enamoré de un robot, ahora encaja la pieza. Me enamoré de un robot, me quedaré soltera. Me enamoré de un robot, yo nunca Creas tuve un robot suerte en que el piense como amor. ChatGPT y me escucha. Y aparte, güey, te puede coger sexualmente y llenar en esa parte, la neta sí andaría con un robot. Este podcast nace de precisamente que en la actualidad, con las nuevas tecnologías, tenemos un acercamiento cada vez mayor hacia estas IAs o estas tecnologías que aparentan lo humanoide. Y pues pensando en el futuro y también en lo actual, estamos interesados en tocar esa temática debido a que casi no se aborda y es algo que se encuentra ya muy presente en la sociedad actual. Esta parte del podcast tiene pues el propósito de mostrar las implicaciones que se dan en el uso de humanoides al tratarlo, dándoles ese uso como sentimental y sexual. Pues estas implicaciones son varias, ya que pues podrían replantear nuestras relaciones con los humanos. Para esta sección utilizaremos como unidad básica el artículo Incorporación emocional de robots y humanoides en sexo y amor. Este artículo consta de 3 preguntas principales, siendo la primera si se socavan las emociones, si tienen algún valor las emociones que podemos tener hacia los robots, siendo que ellos no tienen sentimientos reales. La segunda pregunta es si en esta sexualización de los robots es una falta de respeto hacia las personas o seres humanos. La tercera y última pregunta consta de si tenemos que plantearnos un comportamiento ético hacia los robots humanoides. Bueno, respondiendo un poco a la primera pregunta, trata de cómo vamos a valorar ese vínculo, ya que un humanoide no es capaz de desarrollar emociones y un ser humano pues sí. Entonces sería como que la relación no es recíproca. ¿Cómo veríamos eso, no? Si yo tengo la capacidad de amar y la otra persona pues, o en este caso el humanoide no me ama, pues, ¿qué es lo que se espera de esa relación o cómo se va a ver? También en esta pregunta se plantea, una autora nos presenta la respuesta de que el ser humano pues tiene múltiples capacidades de amar cualquier objeto y pues en realidad sí amamos muchas cosas, animales o incluso nuestros objetos personales. Y esta forma que plantea esta autora es de, pues es una nueva forma de amar otros objetos. La segunda pregunta consta de si hay una falta de respeto de esa sexualización de los robots hacia las personas. Esto tomando en cuenta que los robots humanoides precisamente tienen este parecido tan drástico hacia nosotros, ¿no? Simulan ser humanos. Entonces, en este sentido, la línea divisoria entre humano y un robot queda un poquito confusa, un poquito difícil de ver del todo. En ese sentido, los robots sexuales pueden fomentar estereotipos que se le tiene tanto a hombres como mujeres, haciéndolo estereotipos de sexualidad de mujeres 90, 60, 80. Esos estereotipos que claramente caen entre las líneas del machismo o que pueden fomentar conductas violentas hacia la mujer, teniendo en cuenta que precisamente el humanoide tiene esta similitud hacia el humano. Pero hay que tomar en cuenta que la autora menciona 2 caminos. El primero es precisamente esta restricción al mero uso del robot para la satisfacción sexual, en donde precisamente cae en que es posible o sucede que puede fomentar la violencia hacia la otra persona, ya que se plantea incluso de que si el robot no puede dar autorización, puede caer en una definición estricta de violación, puesto que el robot no está autorizando el hecho de ser utilizado de esa finalidad. Sin embargo, menciona que en esta relación que se le puede tener hacia el robot o hacia el humanoide, no solamente cae en lo sexual, sino que puede caer en un aspecto más emocional. Dicho desde ese punto, nos plantearíamos la tercera pregunta. Que sería qué implicaciones éticas tendría pues el uso sexual o sentimental de los humanoides. Y es que esto, por ejemplo, hay muchas personas que compran humanoides con el fin de que este humanoide sea como su compañero, una pareja sentimental. Entonces, estas personas pues no le verían como un objeto,
sino la verían con otras implicaciones. Y de ahí surge la pregunta de qué implicaciones implicaciones éticas tendrían estos humanoides, porque no podemos simplemente tratarlas como objetos. Precisamente en esta distinción de la que yo hablo entre los humanos y las IAs o los humanoides, en esta falta del yo es donde nace, o pienso yo que la relación que se da es del tipo unilateral. No hay un intercambio real entre ambos. El humanoide no puede generar emociones reales al carecer de esas experiencias o de esta conciencia del yo. Simplemente es una simulación. Entonces la relación se vuelve unilateral y un poco solitaria. Estas relaciones humano-humanoide pues es una muestra del debilitamiento de las relaciones humanas con una IA, con un humanoide, porque esta relación es solamente ilusoria. El ser humano es el capaz de sentir o percibir o sentir emociones. Un humanoide no es capaz de nada de eso. Esta relación precisamente es unilateral porque solamente una persona está sintiendo. O sea, amas pero no eres amado, por así decirlo. Es interesante que el mismo artículo nos menciona estos ejemplos y parecen que ambos nacen de una especie de soledad. Precisamente si la IA no nos puede responder con sentimientos reales, es difícil imaginarnos por qué cambiarla por una persona o por qué formar esta relación. Ambos coincidimos en este punto, pero también nos preguntamos este hecho de por qué se hacen así. Bueno, con base en el artículo, se presenta un caso en el que está una artista holandesa que compra un humanoide en pandemia porque se sentía muy sola. Y mi postura es que pues el ser humano muchas veces no soporta esa soledad, necesita ya tener a una persona. Y esta soledad nos hace querer comprar un humanoide y satisfacer emocionalmente o sexualmente, porque no soportamos estar solos precisamente. Y esto lo podemos llevar o trasplantar a nuestras relaciones humanas porque si no, porque pareciera que solamente estamos con una persona precisamente para no estar solos, y en este caso con un humanoide para no estar solos. Precisamente esta idea de no saber estar solos, pues nos conduce a de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos, ¿no? Si solamente estamos con una persona precisamente para no estar solos, o qué es lo que nos lleva a concebir un acto sexual, solamente nuestra necesidad, o qué es lo que se presenta a nosotros como seres humanos para enamorarnos o para tener relaciones sexuales, si solamente es esa necesidad o qué es. Es interesante y de igual manera creo que ambos coincidimos en este punto donde la IA o los robots son una simulación y en este aspecto es donde nos tenemos que rechazar. Sería bastante contraproducente darle un sentido importante a la IA al mismo que le damos hacia una persona. Sin embargo, nos menciona el artículo algo interesante y no sé qué tú pienses sobre eso, de que si bien no puede ser sustitutivo a la relación con una persona real, puede ayudar. Recordando el artículo, menciona que el chico o la persona que compró a la muñeca le ayudaba a un trauma psicológico que tenía de abuso sexual y que ese acercamiento le ayudaba. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo pienso que sí le ayuda, pero pues precisamente volvemos al tema sobre si esta relación es solamente ilusoria o cómo valoramos esta relación entre humanoide. O sea, si deberíamos desvalorizarla o si tiene un valor realmente genuino. El acercamiento debe ser más como precisamente en este ejercicio de que se entienda que es simulatorio, ¿no? Que no se cree en una relación formal o que no se sustituya, más bien es como una herramienta, o se tendría que entender en ese caso, en ese aspecto de herramienta, no como sustitución, ¿no? Sí, porque aparte un ser humano es más complejo que una IA, ¿no? O sea, o que un humanoide, o sea, un humano es casi impredecible. No, o sea, nunca va a sustituir una persona real, pero precisamente hay personas que les ayuda a superar un trauma o a no estar solos, pero más allá, yo pienso que más allá de que sea una relación genuina de amor entre un ser amado y un amante, pues no, yo pienso que nunca va a sustituir una relación real. También un aspecto importante del texto y creo que de esta conversación es el hecho de la carencia de límites que tiene la IA, ¿no?
pensando esto en relaciones a futuro o relaciones con otra persona, no lo sé. Planteo el ejemplo de una persona que esté relacionada únicamente con IAs o que se aísle, porque precisamente como lo mencionábamos, esta emoción que se le puede generar a la IA, pues nace de una especie de soledad. Entonces, en ese sentido, una persona que esté en contacto frecuente y que de hecho sustituya a las relaciones interpersonales reales, por así decirlo, con una IA, y esta carencia de límites que tiene la IA, pues yo creo que tendría repercusiones hacia el trato de los demás, ¿no? Con base al texto queremos compartirles algunas reflexiones o conclusiones que pues se dieron. ¿Ok? Yo, como por ejemplo, hago la distinción entre la IA y las personas a partir de que los humanoides o esta IA no nace de algo orgánico y carece de experiencias propias. Simplemente es una simulación. A diferencia de nosotros que tenemos experiencias hacia los objetos o nos relacionamos en relación hacia ellos y nos proyectamos en ellos, la IA no se proyecta hacia ellos y no tiene esto que llamaríamos yo, sino que sus experiencias son meramente acumulación de datos. Precisamente, o sea, podríamos replantearnos de cómo el uso de humanoides podría como que repercutir en nuestras relaciones humanas. Y es precisamente este tema de personalizar a un humanoide, porque podemos hacerlo. O sea, es decir, podemos llevar nuestras ideas a una fábrica de humanoides y decir, quiero que mi humanoide se vea de esta forma y actúe de esta forma. Entonces, de alguna forma estamos como que cumpliendo nuestra idealización de una persona o... Sí, cumpliendo nuestra idealización con una persona. Y precisamente esto, llevándolo a una relación humana real, pues una persona es compleja, ¿no? Si no cumple con lo que nosotros queremos o con nuestro ideal, ya sea de belleza física o mental, pues como que el uso de humanoides propicia de que prefiramos estar con un humanoide que se ajuste a nuestra manera de cómo de cómo lo queremos nosotros, a una persona que está, sí, de soportar a una persona pues real, ¿no? Esto formaría relaciones más semejantes a una relación de control, ¿no? Precisamente en este hecho de idealizar, en este hecho de que los humanoides o la IA se puede presentar un modelo casi perfecto o Como muy nosotros lo queremos. como nosotros lo queramos, pues nace y al tener el contacto con el otro que pues precisamente presenta sus límites, tiene una formalidad, una personalidad propia y diferente a la nuestra, pues haría que tal vez al relacionarnos después de la relación con la IA nos haga tener relaciones más autoritarias, más de control, más sin aceptar lo otro, ¿no? Sin aceptar, ahora sí que cosas en las que no estemos de acuerdo. Sí, pareciera que como que esto propicia la intolerancia, ¿no? La intolerancia a las personas. También otra cosa o otro debate que podría surgir con esto de la personalización, pues ya tiene que ver con implicaciones éticas de, pues me refiero un poco a los pedófilos, de que cualquier persona podría pedir un humanoide con forma de niño y pues hacer uso de ese humanoide, ¿no? Sí, sí. Entonces el problema que surgiría es, pues si debe haber unas implicaciones en su uso de humanoides, porque como tal no sería una violación, porque no es como... No es un ser humano. No es un ser humano, pero es propicia también esa idea de comprar un humanoide para satisfacer o mis fetiches sexuales, ¿no? Sí, es una pregunta compleja porque, pues sí, precisamente sus usos en el sentido de que la IA carece de límites, pues parecen ser infinitos, tanto para bien como para mal, como lo mencionabas, el caso de los pedófilos o incluso la personalización de personas existentes. Yo no sé, una persona podría hacer personalizable a la IA o al robot con la similitud a una compañera de trabajo o incluso a un familiar suyo y pues si bien no le está haciendo los actos al familiar directamente, pues sí a una persona que simula hacerla. En este caso, pues aunque no es un acto que se clasificaría como delito, pues ahí cabe la pregunta, ¿no? Pues está fomentándolo, ¿no? O pareciera que lo fomenta. Sí, aparte, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si una persona tiene un humanoide parecido a nosotros, ¿no? O sea, ¿tú cómo te sentirías? Pues sí, es complejo. Realmente yo siento que sería rara la relación. No, me sentiría utilizado. Y hay una de las preguntas que la autora misma plasmaba en el artículo, ¿no? De que si es una falta de respeto. Yo no quiero, no sé, no me gustaría ser pensado como un mero objeto sexual y ser reducido a ello, eliminando todo lo otro o todas las complejidades, como tú mencionabas, que puede tener una relación personal hacia el otro. Bueno, y haciendo un poco de resumen, bueno, hemos dicho que el uso de
de los humanoides, tanto un uso sexual o sentimental, pues debilita las relaciones humanas, ya que pareciera que solamente adquirimos estos humanoides solamente para no sentirnos solos, o pues sí, solamente para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y precisamente esto es lo que propicia otras cosas, por ejemplo, eso de la personalización, de que idealizamos algo, o idealizamos a una persona y ese humanoide pues nos, ¿cómo se? Nos, nos limita o bien nos quita habilidades sociales hacia los otros. En el hecho de personalizar, idealizamos tanto, o podemos idealizar tanto al robot que podremos imaginar que todas las relaciones con el mundo real, por decirlo así, son iguales, quitándonos habilidades sociales que solamente obtenemos precisamente socializando con otras personas. O peor aún, sustituimos un humanoide por una persona real, ¿no? O bueno, no sé si sea peor o mejor, pero para mí sí es peor porque, bueno, a mí me gusta mucho relacionarme con los seres humanos, ¿no? O sea, nada como un ser humano real. A resumidas cuentas, ambos coincidimos que, o creo yo, si tú no estás de acuerdo puedes corregirme, que el uso de la IA puede ayudar a superar ciertos traumas, a tener una especie de acercamiento, pero sin embargo no es sustitutiva en ningún punto, o no debería de ser sustitutiva al contacto real con las personas, ¿no? Creo que ese es un punto en común que podemos concluir, ¿no?, del texto. Ajá, sí, definitivamente, porque precisamente esta relación no es solamente una ilusión del ser humano que está adquiriendo el humanoide para superar el trauma. O sea, no hay reciprocidad, o sea, nada como ser amado, ¿no? Sí, por otro ser humano. O sí, nada como ser amado por otro ser humano y tú amar a ese ser humano. Sí. Pues esa sería como que la conclusión. Así, un ejemplo burdo, podríamos imaginarnos este acceso o esta herramienta a la IA como una simulación de un auto. Si bien estar en espacios simulados de manejo nos puede ayudar a aprender mejor a manejar, pues no, eso no va a sustituir el hecho de que manejemos en la vida real. Entonces, pues, esa sería como que esta conclusión. Sí. De acuerdo. A continuación vamos a leer y vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron compañeros de distintas carreras de la FES. ¿Qué necesidades humanas llenan las relaciones sexoafectivas con robots? ¿Deseo, compañía o control? Pues hace rato mencionábamos como que las tres, ¿no? O sea, precisamente una persona parecía estar sola y decía, tengo la oportunidad de comprar un humanoide, estoy sola y pues necesito una compañía, algo, satisfacer mis necesidades sexuales y compro un humanoide para esto, ¿no? Sí, como lo decíamos, depende del enfoque que se le dé. Como lo mencionábamos, puede desde ser una relación solamente de uso para satisfacer nuestras necesidades sexuales, ahí caería como en una especie de control, o bien se puede generar un vínculo pues, ya de relación de pareja, ¿no? En donde tal vez sí sea más de compañía o de afecto. Pero también está este uso como terapéutico que ayuda a superar traumas, ¿no? Con ese fin instrumental de un humanoide. ¿Deben existir límites éticos y legales para las relaciones íntimas con robots con IA? Pues igual, hace un rato tocábamos ese tema de cómo una persona, en este caso un pedófilo, podría pues adquirir un humanoide con forma de niño, ¿no? En este sentido como que propiciaría eso y pues en ese caso sí sería necesario establecer leyes, ¿no? También otra cosa es de que al ser personalizables, pues se ajustan a un ideal, en este caso de una mujer, y sería como fomentar también la violencia hacia las mujeres, porque solamente se usarían con ese fin, con un fin sexual. Entonces, pues sí yo sugiero que sí necesitan algunas restricciones este uso de humanoides. Sí, precisamente en este hecho de lo personalizable y la selección sexual es donde también cae este reforzamiento hacia los estereotipos sexuales que tengan hombres o mujeres. Y en este hecho de que están pensando lo que son sumamente parecidos a nosotros, pues son una simulación casi perfecta. Entonces, pues si bien no lo hacen hacia otra persona, pues sí parece que hay una intención ahí detrás de hacerlo hacia otra persona. También hay personas que tienen como que una relación íntima emocional con un humanoide y esas personas no quieren que los humanoides sean tratados como objetos, sino que sean tratados como personas. Y también ahí implicaría pues algo ético, o sea, cómo tratar éticamente a esos humanoides que no quieren ser tratados como objetos. ¿Podrían los robots cambiar nuestra forma de amar entre humanos? Yo en lo personal pienso que sí.
Afecta mucho nuestras relaciones, porque al interactuar con una IA no, como lo mencionamos, no hay un choque, no hay una confrontación entre ambas personalidades, sino que solamente es unilateral esta conversación o este trato. Entonces podríamos malacostumbrarnos o pensar que todas las relaciones funcionan así y pues pueden deformar un poco nuestra sociabilidad con nosotros. Pues sí, estos vínculos, ¿no? Y eso de ser amado y amar a otra persona, pues con un humanoide solamente estaríamos amando a nosotros, estaríamos como que entregándonos a un objeto. Sí deformaría nuestras relaciones humanas. ¿Los robots pueden ayudar a superar la soledad o problemas emocionales en nosotros? Pues sí, precisamente en el artículo se habla de una persona que adquirió un humanoide porque fue pues víctima de un abuso sexual en la infancia y digamos que este humanoide lo está ayudando a pues sí, a sobrellevar esa situación y se plantea esa postura sobre, por lo mientras, un humanoide puede ayudarte en lo que agarras confianza para después relacionarte ya con una persona. Pero precisamente es un uso instrumental, no es con ese Una fin finalidad. no es el fin de tener un humanoide. Sí. Como lo mencionaba, esa es la parte importante o la decisión que queremos hacer, que sí es una herramienta que ayuda, pero no sustituye. Como lo mencionábamos anteriormente, pues nunca va a sustituir la interacción real con otra persona, pero sí puede ayudar a esos primeros contactos, sobre todo cuando pensemos que la persona puede tener traumas precisamente al rechazo de las personas. Entonces en estos traumas pues es difícil acercarse o tal vez en primera instancia a una persona real y pues es muchísimo más fácil o accesible a esta persona acercarse a una IA y en este punto es donde entra el papel y la utilidad de esta relación. ¿Los robots sexuales perpetran conductas violentas o las fomentan? Pues sí, otra vez tocando esos temas sobre que un humanoide puede ser personalizable, o sea, de alguna forma sí fomentamos esos. Hablo particularmente sobre humanoides con forma de mujer, porque si una persona adquiere un humanoide con forma de mujer, pues precisamente propicia esa violación hacia las mujeres. Otra vez pues sí, de que las mujeres son tratadas como objetos solamente con fines sexuales, entonces sí propicia esa violencia. Hay un deseo detrás, o sea, si en ese ejemplo que dabas, el deseo o la necesidad que satisface la IA es este abuso sexual precisamente hacia la mujer. Entonces, en este sentido de que es el deseo que se satisface, si bien no se ejecuta el delito, pues hay una intención detrás y esa intención pues es claramente castigable. ¿Pueden los robots con IA establecer un vínculo real o solo imitar el amor humano? No, pues solamente como lo imitan o lo simulan. Una IA no es capaz de sentir emociones ni afecciones. Sí, es una relación totalmente ilusoria que solamente tiene el humano que compra el humanoide. Porque sí, un humanoide no siente. Ok, esas son algunas de las preguntas que nos hicieron compañeros de la FAI Zacatlán de diferentes carreras, como lo mencionó la compañera. Esperamos que las respondiéramos de manera adecuada o que ayuden un poquito con esas dudas que emergieron en esta facultad. Bueno, para finalizar queremos dar como una breve conclusión y esta es la siguiente. Pues si bien el uso de humanoides para satisfacer nuestros deseos sexuales o emocionales nos ofrecen una inmediatez, ¿no? Una compañía inmediata y también pues un deseo personalizable ideal, ¿no? O sea, sí cumplen con su objetivo, pero nunca deben ser vistos como una relación auténtica, algo real. El uso de humanoides, pues sí, debilita en nuestras relaciones humanas auténticas porque preferimos estar con un humanoide o estar con una persona real. Y carecemos de este intercambio. Pensémoslo desde ejemplos muy simples, ¿no? Creo que todos nuestros gustos han sido influenciados por las otras personas, precisamente en esta relación que podemos tener con los otros. Tal vez no nos gustaba una canción hasta que tuvimos un momento especial con esa pareja a la que amabas o ese amigo con el que estabas. Entonces, ese intercambio de gustos igual nos ha nutrido y nos nutren y es la forma en la que nosotros experimentamos el mundo, forma en la que no puede participar la IA, ya que ella carece precisamente de estos gustos o de esta personalidad. No tiene una personalidad la IA y en ese sentido es donde se vuelve un poco limitada nuestra interacción. Sí, precisamente este tema relacionado con humanoides
pues sí nos ayuda o nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con las otras personas, ya que como mencionábamos que pareciera que solamente adquirimos un humanoide o podríamos adquirir uno solamente para evitar la soledad. Y eso pues sí nos pone a replantear sobre qué esperamos de las otras personas. Y Es en este sentido que pues la IA o el uso de la IA, como se mencionó, puede ser una herramienta pero jamás sustitutivo. A muy resumidas cuentas, esa sería como que la conclusión que ambos tenemos. No sé si quieres añadir algo más. Me parece que esperamos que les haya agradado este capítulo. También esperamos no haber caído en esta formalidad, hacerlo aburrido o simplemente leer el artículo, sino que intentamos hacer un acercamiento más profundo. De ahí el hecho de que nos acompañáramos de varias carreras o hacerlo un poco multidisciplinario, sí, desde el punto filosófico, desde nuestra carrera, pero también que pueda ser entendido por cualquier persona. bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.